Señor, en el nombre de Jesús, quiero a esta hora encomendar, como ya lo he hecho, el mensaje de esta mañana, con una intención muy clara en mi interior, pero con la dificultad humana para hacerlo llegar de la manera como tú desearías. Pero en tu nombre abriré mis labios y esperaré una vez más que tú hables a cada uno y que traigas lo que contiene mi sermón, un despertar espiritual, un avivamiento, un ordenamiento de nuestra vida delante de ti y una expectativa de que tú estás a la puerta y mientras tú no vengas, oportunidad de vida nos das, vida personal, vida espiritual y vida para los que aún no te conocen. Pongo en tus manos este momento, bendigo a los presentes y a los hermanos que están en línea, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. En el Salmo 85, versículo 4, versículo 5, pero es bueno que usted pueda tener la lectura de todo el Salmo, se va a encontrar con unas peticiones que hiciera alguno, allá en el tiempo pasado, en el pueblo de Israel. Y esas palabras se han venido tomando en el tiempo. Hombres se han levantado, hombres han tomado el púlpito de manera inspiracional y con una concientización de la necesidad que debe de experimentar cada creyente, y es precisamente un despertar espiritual. Sentado un momento y orando, pensé lo siguiente: nada en el mundo representa la vida del cielo o en el cielo. Nada en el mundo. Todo lo que en el mundo existe, se desarrolla e involucra, todo tiene que ver con lo terrenal. Todo tiene que ver con el placer, todo tiene que ver con comodidades y todo tiene que ver con aquellas cosas que sustentan y alimentan el alma, pero no atraen, no envuelven al espíritu, a su espíritu en el concierto esperado. Entonces, la iglesia es el único medio y recurso que Dios tiene en la tierra para hacer presente el reino de Dios en la vida de las personas. El creyente tiene una claridad, y esa claridad es común, pienso. Ninguno de los presentes ha de tener reserva o duda a lo siguiente: después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Yo sé que después de que el Señor determine tomar su vida y la mía, hay un espacio en el que Jesús hizo un compromiso para los creyentes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No hay otro lugar. El único organismo, no organización, organismo que tiene este mensaje y está fundamentado en la verdad de Dios es precisamente que hay un cielo donde Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, y es el lugar donde usted como creyente y yo como creyente iremos a morar cuando el Señor nos llame a su presencia. Entonces,
No es válido para usted ni para mí que nuestra vida espiritual, en vez de ir en ascenso, venga decreciendo. Que en un momento aquello que nos entusiasmaba de la iglesia, aquello que nos atraía para venir a adorar a Dios, poco a poco se fue como esfumando. Le fuimos perdiendo importancia y empezamos a considerar que hay cosas más valiosas que debo de atender. Y quiero corregirlo en el nombre del Señor. No hay nada más valioso que estar en la presencia de Dios, alimentando nuestra alma, preparándonos, porque este puede ser el día de dos acontecimientos: el que usted sea llamado a su presencia o que Él venga este día. El mejor lugar entonces para encontrarnos como iglesia, como creyentes, es este santuario que se llama Templo Cristiano, y ese santuario donde están reunidos nuestros hermanos. Entonces la pregunta: ¿volverás a darnos vida? Esto equivale a un deseo de avivamiento. Señor, avívanos. ¿Volverás a darnos vida? El texto en sí reza así: restáuranos, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Esta petición ya está siendo expuesta en la tierra de Judá. Ya han salido del cautiverio de Babilonia, el cual duró 70 años. Pero hay una situación que los hizo a ellos, los que salieron, que no fueron todos, que estos que llegaron a la tierra de sus padres pudieron ver la condición, los escombros y sobre todo la ciudad destruida, pero más el santuario de Dios, del que Jesús en su momento, ya en el templo restaurado, dijo que no estaría piedra sobre piedra. Ahora ellos están viendo cómo el santuario está en una desventaja, el lugar donde Dios había dicho: búsquenme y me van a encontrar. Y otro escenario que sus ojos podían contemplar. Y entonces dice de lo más hondo de su ser: Señor, ¿volverás a darnos vida? ¿O tu ira estará siempre sobre nosotros? ¿Por qué no nos salvas hoy? Sí, ya no estamos en la tierra de los caldeos. Sí, estamos ya en la tierra de nuestros padres. Pero parece ser que las cosas como están no son tan agradables. La comunión contigo no la podemos experimentar como nuestros padres nos lo contaron en el pasado. Bendito momento entonces cuando uno o muchos de estos del pueblo pudieron hacer esta oración delante del Señor. ¿Volverás a darnos vida? Para hacer esa pregunta, naturalmente tenemos que llegar a una condición o realidad en nosotros. ¿Tenemos el fervor hacia Dios como antes? ¿Tenemos pasión hacia Dios como antes? ¿Estábamos dispuestos a abrir todo lo que nosotros somos para Dios como antes? ¿Qué vino a opacar? ¿Qué vino a interrumpir? ¿Qué vino a acomodarnos de tal manera en que no tenemos la pasión con la que se nos trajo a los pies de Cristo, o esa pasión con la que nosotros pudimos conducirnos en nuestros primeros años de vida cristiana? Sé que una desventaja está representada acá y lo digo con cuidado.
El haber nacido en un hogar evangélico donde la piedad no era una realidad, donde el amor a Dios no era una realidad, donde el afecto a Dios no era una realidad, sino que era una condición eminentemente religiosa, pero menos piadosa. No había un afecto entrañable por Dios. Entonces nuestros hijos crecieron en esa condición, en un estatus que no es por estatus que nosotros vamos a atraer a Dios, es por una relación con Dios. No es por el lugar donde nacimos, es por mi compromiso con Dios. Pero todavía pienso que hay hijos que recuerdan que son así porque sus padres no dimos o no dieron el mejor ejemplo cristiano. Y entonces paso a paso, los que hoy somos cristianos, pensamos que nuestros hijos, por llamarse cristiano, él, es decir, el padre, que eso alcanza a su hijo hacia algo eterno. Y le tengo malas noticias: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si usted es cristiano, pero su hijo, su hija, su cónyuge no lo es, deberíamos todos de angustiarnos, de preocuparnos, si es que sabemos que hay un infierno. Pero este es el mensaje que no se quiere escuchar, de que hay un infierno y que el infierno está preparado para aquellos que rechazan a Cristo, para aquellos que no reconocen a Cristo, para aquellos que viven su vida licenciosa lejos de Cristo. ¿Volverás a darnos vida? ¿Por qué no lo hace personal? Señor, ¿volverás a darme vida? Señor, ¿es posible que vuelva a ese tiempo cuando entendí que lo mejor que me había ocurrido era haberte conocido? Que lo mejor que me había ocurrido eran esos espacios cuando doblaba mis rodillas delante de ti y no importaba el tiempo, y oraba y oraba y oraba. Y aunque muchas veces pensé que no me contestabas, pero insistí en la oración. Pero ya no oro como antes. Ahora sí, a ti tengo, gracias a ti, Señor, tengo quienes oran por mí. Tengo quienes están preocupados por mí. Gracias, porque no necesito orar porque otros están orando por mí. Eso no es justo. Usted necesita. Yo necesito. Preocupémonos en ese caso, y en el transcurso de las semanas vamos a estar tratando de inquietarnos un poco más al respecto. ¿Qué es avivamiento? Es un nuevo comienzo de obediencia a Dios, dijo uno de los grandes evangelistas del pasado. ¿Qué es avivamiento? La visitación vivificante de Dios a su pueblo, tocando sus corazones y profundizando su obra de gracia en sus vidas. Avivamiento, esta es una palabra muy utilizada, dicen así los expertos, en el protestantismo. Cambiemos la palabra esa para ponerla, es un término utilizado en la iglesia del Señor. En el mundo no se habla de avivamiento. O sea, el término avivamiento, como nosotros lo utilizamos, en el mundo no se habla de eso. Nosotros somos los que decimos que en el mundo hay avivamiento. Pero es un despertar diario, no hacia Dios, sino hacia su propia vida, sino a su propia condición, sino a su propia manera de pensar, sino hacia aquello que le agrada, sino hacia aquello que de alguna manera le hace pasar la tormenta del día. Pero el avivamiento del que está hablando aquí la Biblia es de un retorno a Dios. Pero el problema que hoy tenemos es eso. La gente no piensa que está lejos de Dios. Y tenemos o tiene lenguaje como este: yo no le hago mal a nadie. Yo no creo que Dios esté enojado conmigo. Yo soy una persona tranquila.
Solo me tomo 20 cervezas y me duermo y no hago daño. No hay problema. Yo no sé por qué ustedes son así. Querido hermano, esta es una palabra solemne, es una palabra vivificante, es una palabra que lo que hace es tocar el corazón de Dios, estremecer el cielo, alegrar el cielo y decir: Dios mismo, aún hay gente allá en El Salvador, en la colonia de San Benito, que están en adoración, que están esperando un despertar espiritual, porque el despertar espiritual no lo produce la iglesia, el despertar espiritual lo produce el que tiene necesidad de ello. Es particular. Pero naturalmente, como pastor, yo tengo que ver cómo involucro la iglesia. Pero para eso soy consciente, si ya dije que esto es personal, yo tengo que entrar en avivamiento en mi propia vida para poder experimentarlo y poder mostrar si es que hay algo a demostrar al respecto. Dije en un momento que este es un término que no se utiliza en el mundo secular. Esto está propiamente en el lenguaje de la iglesia, del creyente, y tiene que ver precisamente con el reconocimiento de lo que antes fuimos y de lo que dejamos de hacer y de lo que pensamos hacer o realizar, y muchas veces eso no lo llevamos a una comparación a qué piensa Dios de esto. ¿Qué piensa Dios de esta decisión que estoy para tomar? No se trata, hermanos, de que todos lo hacen. No se trata, eso no es lo que legaliza la conducta de algunos de nosotros, sino que dice Dios en cuanto a esa decisión que yo voy a tomar. Si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí. Pero no podemos, hermanos, ni debemos de permitirlo en nuestra vida personal, comenzando con nosotros. A adecuar, a condicionar aquello que no amerita, porque al final los que siembran para corrupción van a segar corrupción, dice la Biblia. Y con las disculpas del caso, deseo hacerles una molestia a todos, y es la siguiente: si todos ustedes ya han recibido a Cristo como su Salvador personal, si no es molestia, deseo que todos se pongan de pie. Si usted ha entregado su vida a Cristo, deseo que se pongan de pie. Permanezca así por un momento. Si usted ha confesado a Cristo como su Salvador personal, esté de pie un momento. Y mientras permanecen de pie, escuchen las siguientes palabras que describen su pasado espiritual, nuestro pasado espiritual, de dónde venimos, para vernos hoy como cristianos. Y son las siguientes: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, habiéndole puesto lo que ocurrió en sus vidas al haber entregado sus vidas a Cristo. Entonces mi mensaje es para ustedes, hermanos. Mi mensaje es para ustedes, hermanos. Mi mensaje es para los creyentes a esa hora. Mi mensaje sí es extensivo para los no cristianos, porque el Señor les ama y quiere salvarles como nos ha salvado a nosotros. Pero los que estamos al paso del entendimiento de que necesitamos un despertar, de que necesitamos un retorno a Dios, somos los creyentes. Y si usted se siente complacido, si usted se siente satisfecho, si usted dice, pastor, yo estoy en el camino, siga adelante. Pero si su mensaje, el mensaje lo va a abarcar hoy a usted, abra su corazón para que Dios lo meta en el avivamiento. Puede sentarse. ¿Quién o quiénes son los que descubren o ven la necesidad de un avivamiento? Los que estuvieron de pie, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. En el mundo común, donde las personas están sumergidas en lo material, esta necesidad no se asoma. Esto se ignora. Que usted salga de acá comentándole de lo que te perdiste. Tuvimos un lindo culto en la iglesia. Esas son religiosidades. Y si me vas a venir a sermonear aquí, mejor, ¿verdad? Da la vuelta. Y ahí no, porque el mundo no tiene este pensar, no tiene este sentir. Vaya a la historia y usted se va a encontrar con expresiones de personas que significan tanto en la vida de muchos en el presente, en el tiempo y en el presente. Y los traen a memoria y dicen sus dichos, dicen sus pensamientos. Pero esos, muchos de ellos, negando al Dios de la gloria, negando al Creador de todo, negando al Cristo de la gloria, negando el sacrificio de Cristo. Le tengo malas noticias. Estos están bajo la ira de la condenación eterna, porque no es suficiente con morir para ser salvo. Para ser salvo hay que pasar por la puerta, y esa puerta se llama Jesús. Si usted no pasa por esa puerta, salvación no obtendrá. Pero benditos los que han pasado por esa puerta. Bendito sea. Yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que por mí entrare, este será salvo. El mundo no habla de esto. El mundo está estrechando nuestra existencia, hablándolo en sentido humano. El mundo está rodeándonos de tal manera que aquello poco que está quedando de vida espiritual en algunos se extinga. En aquel día, como ese joven que se fue a estudiar a un país de Europa, su madre lo bendijo a la salida. Su madre le hizo sentir que Dios era el que había abierto puerta para que él fuera a estudiar. Su madre le había hecho sentir que era por la bondad y por la misericordia de Dios que iba él a asistir a esas clases en una universidad deseada. El joven entró a la universidad. El joven hablaba de Dios. El joven oraba antes de comer delante de los demás.
El joven andaba con su Biblia en la mano en los momentos. Paso a paso, algo comenzó a secarse. Y la presión, como le llaman, presión social, comenzó a sentirse fuertemente en su vida. Empezaron a burlarse de su Dios. Empezaron a hacer sentir de la herencia que su madre le había dado, que eso era como una esclavitud, que eso era como quitar su identidad, que le quitaba el mérito de pensar por sí mismo y de hacer lo que él deseaba hacer. El tiempo pasó. Tuvo su primer visita a casa. Mamá sale emocionada con ver a su muchacho universitario. Lo primero que le dijo fue: Dios te bendiga, hijo. La respuesta del joven: todavía sigues con esas tonteras. Disculpe la expresión. Ella se sorprendió. No tuvo palabras. ¿Cómo? No. Engañado me has tenido. Lo que has hecho es contenerme, mi voluntad y mis deseos. Ese Dios tuyo no existe. Esa no es una verdad. Ya ustedes pueden imaginarse el dolor. El joven regresa a sus estudios. Hay un accidente muy grave. Lo alcanza a él ese accidente. Es llevado al hospital. Y comenzaron a visitarle sus amigos, los que lo habían alejado de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a hacerle una administración tan fuerte en su interior. Y eso que él sintió lo llevó a un rechazo hacia esos susodichos amigos. Y tuvo la valentía y el coraje de decir al que encabezó su distanciamiento de Dios: tú eres el culpable de mi estado aquí. Tú me llevaste a esto. Haciéndolo corto, llegó mamá y esto fue lo que dijo: ¡me muero! ¡Veo el infierno sobre mí! Y delante de su madre murió. La pregunta es: ¿dónde reside hoy él? Yo creo que reside con sus amigos, los que rechazaron a Jesús. Es allí donde él reside, pero no reside donde reside mamá, porque los que residen en el cielo son los que son fieles hasta la muerte, son los que aman a Dios. Y mientras viven, busca espacio. Mientras vive, busca espacio de cómo avivar lo que antes era y lo que antes hacía para Dios. Espero con la ayuda del Señor que entienda mi prédica. ¿Quiénes son los que descubren o ven la necesidad de un avivamiento? Los que han abrazado con responsabilidad esta decisión descrita por Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Esto es una locura en el mundo, pero es una felicidad en el cielo. Porque usted representa el poder de Dios. Usted representa la salvación de Dios.
Usted representa que se puede salir de la muerte a la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia de Jesús nos alcanzó y ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto es algo que no debe de ser quitado, retirado, opacado o apagado por ninguno en nuestra vida. ¿Quién es o quién es el que necesita avivamiento? Los que continuaron con los pasos ofrecidos en la iglesia para su identidad y servicio en ella. El haber aceptado a Cristo es lo más valioso que usted y yo pudimos haber hecho o hemos hecho. Pero ese aceptar no solamente se limitó a decir yo entrego mi vida a Cristo y no dar el próximo paso. La Biblia nos muestra que el que acepta a Cristo no debe de estacionarse en esa decisión que desde luego es la significativa, porque recibiendo a Jesús es que como somos salvos y no por obras. Pero si usted y yo llevamos ya 20 años de haber aceptado a Cristo, pero usted no sabe la doctrina cristiana, hermano, ¿qué pasa? Usted no puede presentar defensa a su fe, como dice Judas. Si le dicen que cada cabeza es un mundo, usted viene y dice así es. Si a usted le dicen al morir Dios es misericordioso, Él no va a condenar a nadie, y usted viene y dice así es. Pero vaya a la Biblia. Deje que le enseñemos la palabra. Sí, hay que leerla, porque usted tiene que leerla. Debe de alimentarse de la palabra de manera directa. Pero somos como el eunuco etíope. Ante la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y todavía dice, yo no sé si está hablando de sí o está hablando de otro. Felipe le dice, no está hablando de sí, está hablando de otro, le dice. Y ese otro se llama Jesús, le dijo. Y ese otro es el que murió en la cruz, le dice. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, dijo. Hermano, no es suficiente con venirnos a dar unos cuantos golpecitos en el pecho y ya la hicimos, Señor. Oh, familiarícese con su Padre. Conozca a su Padre, sepa los deseos de su Padre, conozca qué es lo que Él está pensando para usted, para su mañana. La iglesia es un recurso que debe de aprovechar para ser enseñado. No queremos, hermano, que pierda tiempo o dinero por pasar otra hora más aquí en las instalaciones cuando ya se le invitó a una clase. Que usted diga suficiente. Queridos hermanos, en Dios no debemos de encontrarnos ya satisfechos, porque hay más. Y cada vez que usted descubre de Dios, quiere más. Cuando usted se da cuenta quién es Dios y lo que hace Dios, que usted quiere más. Y cuando se da cuenta de que para Dios no hay nada imposible, usted puede acudir a Él en medio de la adversidad y puede decir, Señor, yo sé, este es mi estado, esta es mi condición, tú lo estás permitiendo, pero tu paz está sobre mí, porque tus pensamientos para mí son de bien y no de mal. Todo eso es desarrollo de los que aceptan a Cristo. Lamento que usted no haya crecido. Lamento el no haber
hecho o sido suficiente en el buen sentido de la palabra en su vida para provocarle a un despertar, para provocarle a un compromiso, para provocarle a un servicio, para que dé el próximo paso. Vaya y lea la historia de la iglesia primitiva y nos vamos a dar cuenta la gran distancia y la gran diferencia. Y alguien dijo, no es justo ir al mismo lugar sin haber pagado el precio de aquellos que dejaron todo a fin de darme a conocer el amor de Dios. Dejaron todo para que llegara este mensaje a mí, para que llegara este mensaje a usted. Pero soy consciente que en el día de las recompensas, ahí se estará la diferencia. La envidia no, en el cielo no existe, porque la envidia es pecado. No vamos a envidiar a fulano porque el Señor le coronó de esta manera, pero la envidia no existe en el cielo. Pero no sé si Dios nos va a hacer un razonamiento. Pero leí una anécdota hace tiempo. Una señora en una iglesia, ¿sabe qué hacía? Entraba y lo que hacía era buscar el frente. Le llamamos a veces altar. Y ahí estaba esa señora. ¿Qué hacía esa señora? Oraba. El culto estaba en desarrollo y ella allí. Ahora piense usted por un momento, ¿cómo podía estar siendo considerada esta señora? Un día, el siguiente domingo, vamos a ponerlo así, lo mismo. Pues llegó uno de esos servidores que gracias a Dios de ese tipo de servidor no tenemos aquí nosotros. Señora, ¿qué espectáculo usted siempre está dando los domingos? ¿Por qué pasa durante todo el culto ahí? Es una irreverente. Avergonzó a la señora y sacó a la señora. Eso que se experimentaba a la hora de la predicación. Eso que sustentaba al pastor cuando predicaba. La siguiente semana, no que él no se había preparado. Comenzó a disminuir. La iglesia no mostraba la misma expectativa. La iglesia no mostraba la misma prontitud al llamado del pastor al frente. La iglesia se mostraba como indiferente. Y algo le hizo ver a él. Vio hacia su izquierda. Está vacío el lugar. Pongámosle nombre. No es un mal nombre, aunque no va a sonar bien, pero era de una señora piadosa, Luperta. La hermana Luperta. Hermana Luperta. No estaba. El Espíritu Santo dijo, algo falta. Pregunta el pastor por Luperta, a ese buen servidor de la iglesia. No he visto a la hermana Luperta. Yo tuve que despedirla, hermano. No ve el show que hacía mientras usted predicaba. El Espíritu Santo le hizo sentir que no era su prédica, no era el canto celebrado. Eso era una parte, el sostén y la visitación para ese lugar residía en esa anciana postrada de rodillas.
Llegaron a traerla. Lo que ella hizo fue buscar su lugar para hacer lo que antes hacía, y la gloria de Dios comenzó a mostrarse nuevamente. Yo necesito eso. Yo necesito eso para mi vida. Y yo la necesito para usted. Yo la necesito para usted. No esté cómodo. No salga corriendo. Amístese con el que tiene la razón de salir corriendo, que no quiere que le vea. Quizás su despertar podrá comenzar con un acercamiento. No le va a recibir esa persona, pero usted quedará liberado al decir: me da gozo saludarle de cerca, y me da gozo extenderle la mano, y me da gozo decirle que oro por usted. Yo necesito Lupertas aquí. Yo necesito Lupertas, Lupertos. Ya se nos invitó a orar. Hermano, no lo vea con indiferencia. Sí, puede hacerlo en su casa. Pero la iglesia hacía oración. La oración privada es buena. Yo trato de hacerlo. Pero tiene un sabor la oración colectiva. Tiene un valor maravilloso el orar unos por otros. Tiene un valor maravilloso que sus nombres sean mencionados. O que Dios use una palabra en el don de lenguas, de interpretación, o una palabra profética. Que usted se acercó y empezó a orar. Y la persona por la que usted ora, me cuesta también eso, hermano. Aquí no deberíamos de decir las personas que están aquí. No, aquí estamos los hermanos. No son las personas. Yo no le estoy hablando a las personas, yo le estoy hablando a los hermanos. Yo estoy invitando a los hermanos a esta familia. No somos gente ajena. Somos templo cristiano. Y sobre todo somos iglesia de Cristo. Señor, vuelve a darnos vida. Quizá voy a finalizar esta parte. ¿Quiénes necesitan avivamiento? Los que asumieron un área de servicio dentro de la iglesia y se despojaron de ello, o en parte. Hermano, perdone a cualquiera de nosotros que le hayamos hecho difícil la decisión de servir. Perdone, por favor. Perdone. Usted se inscribió con entusiasmo para servir. Usted dijo: pongo mi talento, pongo mis dones a los pies del Señor. Se inscribió para ir a tal o cual actividad. Perdone si en mi nombre le hicieron un daño. Y ya no está sirviendo. Debe saber que el que ha perdido es usted
Usted. Porque usted y yo no somos más que Él. Si yo siendo vuestro Señor he servido, hagan lo mismo ustedes. Si yo el Señor, siendo el Señor, háganlo ustedes. Pero acepte dirección. Sus ideas, con respeto y de buena voluntad, ofrézcalo. Y si eso va a ir paso a paso, pues paso a paso. Entonces, somos los que tenemos que decir al Señor, ¿nos volverás a dar vida para regocijarme en ti? Porque servir a Dios trae gozo, hermano. Servir a Dios trae gozo, hermano. El servicio es un don, hermano. Y sé que hay otros dones que nos gustan y no pedimos al Señor, dame el don de servicio. Pero es un don. Ya sabe, y sabe usted a quién le sirve. Pero también los unos a los otros. No sé qué tiempo nos puede quedar para volver a servir a Dios. No sé cuánto tiempo, hermano. No sé si tiene usted en su calendario. Voy a volver a hacerlo, quiero ver. Cuando mis hijos se casen y ya no tenga yo que estar cuidándolos a ellos. Y su hijo no está pensando en casarse, tiene 50 años. La palabra avivamiento es una palabra no del mundo, es del creyente y significa volver a Dios, significa servir a Dios, significa obedecer a Dios, significa amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos avive, que Dios nos dé avivamiento, que Dios nos despierte de una manera sobrenatural y que para Él sea la gloria y la honra. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.